Vamos a orar. Oremos juntos. Dios Padre, gracias por salvarnos del castigo eterno del infierno y hacernos hijos de Dios. Gracias por perdonarnos de todos nuestros pecados a través de la preciosa sangre de Jesucristo. Por favor, nuestro Señor, quédate siempre con nosotros, protégenos, por favor, líbranos de las tentaciones del diablo malvado. Danos una fe más grande y más fuerte. Dios Padre, en Trujillo, demasiadas personas viven sin conocer el amor y el Evangelio del Señor. Ayúdalos a darse cuenta del amor del Señor a través de la palabra de Dios. Y úsenos a todos preciosamente para esta evangelización. Dios Padre, por favor, restaura rápidamente a aquellos entre hermanos que están mal de la salud y muestra su gran amor y consuelo a aquellos que están desanimados. Le pedimos que esté con nosotros en este momento, consuele nuestros corazones y nos permita las palabras y el testimonio que necesitamos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Busquemos en la Biblia. Busquemos en la Biblia. Apocalipsis. Capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Leamos juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, pasado domingo aprendimos sobre la iglesia de Laodicea. En el libro de Apocalipsis están registradas 7 iglesias que representan diferentes épocas y también profecías sobre el fin del mundo. Estudiar el libro de Apocalipsis es muy interesante y trae muchos beneficios a nuestra fe. En Apocalipsis capítulo 1 versículo 3 dice que bienaventurados los que leen, los que oyen y los que guardan este libro de Apocalipsis. Hoy aprenderemos sobre la iglesia de Sardis que aparece en Apocalipsis capítulo 3. Hermanos y hermanas, esta iglesia de Sardis era una iglesia con problemas muy graves. El Señor lo hizo ningún elogio sobre esta iglesia, al igual que con la iglesia de Laodicea. Aunque aún no lo hemos aprendido, las iglesias de Pérgamo y Tiatira amaban al mundo, y las cosas del mundo entraban en la iglesia, pero el Señor las alabó por sus méritos. Sin embargo, el Señor no elogió esta iglesia en Sardis. La evaluación del Señor sobre la iglesia de Sardis es la siguiente: tienes nombre de que vives y estás muerto. Mientras leo sobre esta iglesia de Sardis, ¿qué pasa con mi fe? ¿Cómo es la fe de nuestra iglesia? Aunque parecemos estar vivos por fuera, no estamos muertos por dentro. Cuando el Señor los ve, pensé mucho mientras había leído sobre la iglesia de Sardis. Incluso hoy en día todavía quedan rastros de la iglesia de Sardis. Sardis significa los que quedan o lo que queda. Significa los que quedan o lo que queda. ¿De acuerdo? Aunque la iglesia de Sardis estaba casi muerta, había unos pocos cristianos verdaderos que mantuvieron su fe en el Señor. El Señor los conocía y reconoció su fe. Sardis era una ciudad muy rica. Se encontró mucho oro en el río de Sardis. Por eso, Sardis fue la primera ciudad en hacer monedas de oro. También se fabricaban muchas alfombras allí. Además, se dice que Esopo, el autor de las fábulas de Esopo, nació en Sardis. ¿Conocen esa persona? Esa persona, Esopo, ¿no? Esopo, ¿no? Autor de las fábulas de Esopo, ¿no? En muchos sentidos, Sardis era una ciudad rica y prestigiosa. Pero la iglesia en Sardis no era así. Esa iglesia era una iglesia cuya vida moría gradualmente. Hermanos, necesitamos examinarnos a nosotros mismos para ver si nuestra fe. Necesitamos verificar si el fuego, nuestra fe, se está apagando gradualmente.
Vamos a versículo 1. Voy a leer. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives y estás muertos. Veámoslo verso por verso. Primero versículo 1. Aquí el Señor escribió una carta al ángel de la iglesia en Sardis. Sin embargo, he dicho antes que ese ángel aquí no es ángel real, sino pastor o anciano de la iglesia. Ángel en griego también significa trabajador o siervos. El ángel aquí significa trabajador de la iglesia. El Señor se ofreció a la iglesia en Sardis como un hombre con 7 espíritus y 7 estrellas. ¿Qué son los 7 espíritus? ¿Qué son los 7 espíritus? No es que haya 7 espíritus. Esto significa el Espíritu Santo. Si mira Isaías capítulo 11, hay un total de 7 características del Espíritu Santo. Y 7 es un número perfecto. El Espíritu Santo es el Dios perfecto. ¿Entiende? ¿Y qué son los 7 estrellas? 7 estrellas. Ya lo había explicado cuando hablé sobre la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis capítulo 1 dice que las 7 estrellas son pastores u obreros de las 7 iglesias. Nuestro Señor es quien posee el Espíritu Santo, ya los obreros de la iglesia. Pero ¿por qué el Señor se presentó de esta manera a la iglesia de Sardis? Quizás a la iglesia de Sardis le faltaba comprensión del Espíritu Santo. Parece que el Espíritu Santo apenas actuaba a través de la iglesia de Sardis. La mayoría de ellos no eran salvos, o incluso si lo eran, probablemente eran personas que estaban dormidas en su fe. El Espíritu Santo no obra a través de personas así. El Espíritu Santo obra a través de aquellos que verdaderamente son salvos, que están despiertos en su fe y dispuestos a dedicarse al Señor. Además, la iglesia en Sardis parece haber ignorado a los siervos del Señor. Parece que descuidaron la palabra de Dios transmitida por los obreros del Señor y desobedecieron. Las personas que componían la iglesia en Sardis eran mundanas, dormidas en su fe y descuidadas a los obreros del Señor. Por lo tanto, la obra de Dios no se llevó a cabo a través de ellos y eran casi como muertos a los ojos del Señor. Hermanos y hermanas, la iglesia debe respetar y valorar a los siervos del Señor, obedecer la palabra de Dios que ellos enseñan y vivir poniendo en práctica esa palabra en sus vidas. Busquemos en la Biblia, Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Hebreos
capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Leamos juntos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Hermanos y hermanas, la impactante evaluación del Señor de la iglesia de Sardis aparece en el versículo 2. La iglesia de Sardis era una iglesia que no tenía problema por fuera, pero era una iglesia que casi moría por dentro. Dice, yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives y estás muertos. Hermanos, el Señor conocía las obras de la iglesia de Sardis, sin embargo, entre sus obras no había nada que el Señor pudiera alabar. Nosotros también podemos vivir una vida así ante el Señor. Podemos vivir una vida en la que no hay nada perfecto ante el Señor, nada digno de alabanza ante el Señor. Puede haber personas que van a la iglesia, pero fuera de ella no viven una vida cristiana. Tienes el nombre de que vives y estás muertos. Tienes el nombre de que vives, estás muertos. Creo que esta palabra puede interpretarse de dos maneras. Primero, muchas personas en la iglesia de Sardis confesaban estar salvas, pero en realidad no lo estaban. Excepto por unas pocas personas, la mayoría no había recibido la salvación. A los ojos del Señor, esa iglesia estaba prácticamente muerta. La mayoría carecía de vida espiritual. Aunque la iglesia tenía un nombre y un letrero, las personas que la comprobaban no eran realmente salvas. Solo un pequeño número de ellos había sido verdaderamente salvado. Los que tenían el nombre de cristianos, pero no habían nacido de nuevo del Espíritu Santo, componían la iglesia de Sardis. Deben nacer de nuevo y tener vida. Puede haber personas así en nuestra iglesia. Asisten a la iglesia, pero sus almas aún no han sido salvas. Puede decir que eres salvos, pero nuestro Señor lo sabe todo. Yo conozco tus obras. Nuestro Señor lo ve todo, lo sabe todo y sabe si cada persona se salva o no. No podemos engañar a nuestro Señor. ¿Qué desea nuestro Señor de ellos? Él solo quiere que se salven. Por eso el Señor quiere que vivan para siempre con Él en el cielo. Hermanos, hermanas, no descuide el asunto de vuestra salvación. Después de la muerte, este problema de la salvación nunca podrá resolver. Después de la muerte no hay posibilidad de ser salvado de nuevo. Puede resolver este problema solo cuando está vivo ahora. ¿Entienden?
¿De acuerdo? El Señor le prendió a la iglesia de Sardis y al mismo tiempo estaba muy preocupado por la iglesia de Sardis. Asimismo, nuestro Señor está profundamente preocupado por aquellos que asisten a la iglesia sin haber sido salvados aún. Hermanos, hermanas, cualquier cosa en este mundo se puede perder. Usted puede ser estafado, pero si es engañado en cuanto a su salvación, vivirá para siempre en el infierno. Mi deseo es poder encontrarme con todos ustedes sentados aquí. ¿Dónde? En el cielo. Quiero que los reuniremos con todos los miembros de nuestra iglesia en el cielo. Cuán felices seremos cuando nos encontremos en ese hermoso castillo dorado, en un cielo deslumbrante. Sin embargo, puede haber personas que no están allí. Vinieron juntos a la iglesia y escucharon la palabra, pero no recibieron la salvación. Tenía el nombre de estar vivo, pero estaba muerto. Temo que tal persona pueda estar entre nosotros. Aquellos que todavía tienen dudas sobre la salvación deben examinarla de ahora en adelante. Deben orar fervientemente a Dios y escuchar el seminario bíblico nuevamente. Y deben leer cuidadosamente las palabras del Evangelio a través de la Biblia. Y tienes el nombre de que vives y estás muerto. La segunda interpretación de este versículo es esta. Es un caso en el que realmente se recibe la salvación, pero la vida de fe, su vida de fe de la persona está muerta. Hay esta palabra en la Biblia, esta es 1 Timoteo capítulo 5. Capítulo 5, versículo 6. Versículo 6. Primero Timoteo capítulo 5, versículo 6. Leamos juntos. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Esta palabra es dirigida a los que son salvos. Algunos cristianos viven vidas piadosas según la Biblia, mientras que otros aman los placeres del mundo. El apóstol Pablo no dijo que tales cristianos irían al infierno. En cambio, él vivió, pero murió. En otras palabras, es una persona que ha ganado la vida, pero su vida está muerta ante el Señor. Su vida de fe no es una vida viva, sino una vida muerta. Es una vida que no da alegría al Señor en absoluto. Si una persona salva vive de acuerdo con los deseos de la carne, su vida es como si estuviera muerta ante Dios. Su fe es una fe dormida. Una persona que duerme está viva, pero como si estuviera muerta.
Una persona dormida no es una persona muerta, pero como una persona muerta no puede hacer nada. Mientras duermes, eres como un muerto. La Biblia dice esto a los que duermen en la fe. Busquemos en la Biblia. Efesios, capítulo 5, versículo 14. Efesios, capítulo 5, versículo 14. Versículo 14 al 18. Leamos juntos. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dice: despiértate, tú que duermes, despiértate y levántate, y aprovechando bien el tiempo. Los días son malos, y sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Está viva nuestra fe o está muerto? Esta nuestra fe despierta y trabajando para el reino y la gloria del Señor. ¿O está durmiendo? ¿Es nuestra fe la misma que la iglesia de Esmirna? Es una fe que no renuncia a la fe en el Señor, incluso en las dificultades, y obra para el Señor. ¿O es la misma fe que la iglesia de Sardis? ¿Qué tipo de fe tenemos? ¿Y qué tipo de fe es nuestra iglesia de Trujillo? Tendremos que hacernos preguntas. Veamos el versículo 2. Apocalipsis capítulo 3, versículo 2. Voy a leer. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Delante de Dios. La traducción de LBLA de esta palabra de trabajo tradujo así. Voy a leer: ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que estaban a punto de morir, porque no he hallado completas tus obras delante de mi Dios. La iglesia de Sardis aún no estaba completamente muerta. La iglesia de Sardis tuvo que revivir lo que están para morir y fortalecerlo. En pocas palabras, la iglesia en Sardis casi fue extinguida por el fuego del Espíritu Santo. Casi le estaba muriendo.
el sueño de la fe ha llegado ahora a la muerte de la fe. Sin embargo, el Señor no se dio por vencido y dijo que el fuego de la fe debe encenderse de nuevo antes de que el fuego del Espíritu Santo en la iglesia de Sardis se apague por completo. No he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Nuestro Señor no encontró nada perfecto en la iglesia de Sardis. No llevaban una vida de fe normal, una iglesia que estaba casi muerta. Esa iglesia era la iglesia Sardis. Entonces, ¿cómo podemos los cristianos llegar a ser perfectos ante el Señor? El Señor nos ha dado muchas armas para nuestra fe. Primero es la palabra de Dios. Los cristianos deben estudiar la Biblia para ser perfeccionados. La Biblia hace que los cristianos imperfectos sean perfectos como hombre de Dios. Busquemos en la Biblia, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Segundo Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17. Leamos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no solo salva a las personas, sino que también las perfecciona. La victoria de la fe depende de cuán fielmente una persona aprenda y obedezca la palabra de Dios. Una persona que ama la Biblia se convierte en una gran persona en el mundo de la fe. Porque David, un pastor de un pequeño campo de Israel, se convirtió en un gran hombre. ¿Por qué? Él anhelaba sinceramente la palabra de Dios. Busquemos la Biblia, Salmos, versículo 19, capítulo 19, versículo 7. Salmos capítulo 19, versículo 7. Leamos juntos. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 10. Leamos juntos.
de árboles son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila de fanal. Hermanos, David anhelaba la palabra de Dios más que el oro. Y decía que el sabor de la palabra era tan dulce como comer miel. Ezequiel, el gran profeta de Israel, también dijo que la palabra del Señor es dulce como la miel. Job, hombre de paciencia, valoraba más leer la palabra de Dios que comer. Job, capítulo 23, leamos juntos. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Más que mi comida. La gente necesita comer 3 comidas al día para sobrevivir. 3 comidas. ¿Correcto? 2, 5. Si no come, le muere. Sin embargo, Job valoraba más la palabra de Dios que tal alimento. Para Job, la palabra de Dios era así. ¿Cómo estamos? Nuestro Señor dijo que la palabra del Señor es espíritu y vida. Así es. La palabra de Dios es la vida de nuestra alma. San Juan. Busquemos en la Biblia San Juan, capítulo 6, versículo 63. San Juan, capítulo 6, versículo 63. Leamos juntos. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras que yo os he hablado. Yo, ¿quién es? Sí. ¿Quién? ¿Dios? Yo, un detalle. Sí, ok. Jesucristo. Yo os he hablado, son espíritu y son vida. Sin embargo, la iglesia de Sardis descuidó aprender la Biblia, que es vida, así que sus vidas se apagó gradualmente. Además, ¿cómo se puede perfeccionar la fe de un cristiano? Es la comunión. ¿Correcto? Hay muchas comunión en la iglesia. En esa comunión, el Señor está con nosotros y está la gracia del Espíritu Santo. Cuando los santos se reúnen para escuchar la palabra y compartir sus testimonios unos con otros, el Espíritu Santo da gracia al corazón de cada persona. A medida que los cristianos reciben esa gracia, crecen poco a poco. Nuestra iglesia de Trujillo también tiene varias comuniones. Hay una reunión de distrito, hay una reunión de jóvenes, hay una reunión de madres, varones, servidores. Estas reuniones son para tener comunión unos con otros en medio de
asistir a tales reuniones, los santos reciben la ayuda del Espíritu Santo y su fe crece gradualmente. Hermanos y hermanas, no deben ser descuidadas las reuniones de la iglesia. Esa comunión. Debemos anhelar y apreciar las comuniones en la iglesia. Es invisible a nuestros ojos, pero el Espíritu Santo está con nosotros en medio de esa comunión. Y en el corazón de cada persona, el Espíritu Santo de la gracia. Por eso, la comunión no es algo opcional, sino una obligación para los cristianos. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Leamos juntos. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. En la palabra aquí se llama la comunión del Espíritu Santo. La comunión del Espíritu, o sea, Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el asiento de la comunión. Por lo tanto, cuando los cristianos participan fielmente en la comunión, el viento del Espíritu Santo sopla en sus almas. Este viento es el viento que da fuerza al alma. El alma que es soplada por el viento del Espíritu Santo se vuelve más completa. La comunión no es algo a lo que uno asiste por diversión. Para divertirte, tiene que ir a un concierto. Nuestra participación en la comunión es, en primer lugar, el mandato del Señor. Dice, permaneced en el Señor. Y, en segundo lugar, para el desarrollo de mi alma y fe, y para la recompensa eterna en el cielo. Sin embargo, parece que la iglesia de Sardis no tenía tal comunión dentro de la iglesia. En algunas iglesias en estos días, la gente solo asiste al sermón y cuando termina ese tiempo, todos se van a casa. No hay comunión entre los santos. Además, hay iglesias que no tienen comunión, solo tiempo de alabanza. Hay muchas iglesias como esta, especialmente entre las iglesias grandes, hay muchas iglesias como esta. La Biblia dice claramente que la comunión fortalece la fe y alma de los santos. Pero poco a poco van desapareciendo las iglesias que guardan esta palabra. 1 Corintios capítulo 1, versículo 8 al 9. Leamos juntos. El cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irrepresibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La iglesia de Sardis tenía demasiadas personas no salvas en la iglesia. O bien, había demasiados cristianos en la iglesia que dormían en su fe
haz que su fe era formal. Es por eso que no le gustaba tener un tiempo separado para la comunión. Como resultado, no recibieron la gracia del Espíritu Santo, por lo que su fe murió gradualmente sin progreso. Veamos el versículo 3. Leamos juntos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guardarlo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y lo sabrás a qué hora vendré sobre ti. Hermanos y hermanas, lo que necesita la iglesia de Sardis es volver a recordar lo que recibieron y oyeron. Tenían que recordar nuevamente el evangelio que habían recibido de los apóstoles y sus enseñanzas. El comienzo de la reconstrucción de la fe no debe encontrarse en otras cosas. El comienzo del avivamiento es recordar la palabra de Dios y volver a la verdad. Para aquellos que se han alejado de la iglesia, regresar a la iglesia donde se testifica la palabra será el comienzo del avivamiento. Para aquellos que no han leído la Biblia, el avivamiento comenzará al abrir la Biblia nuevamente, porque fueron destruidos los israelitas, dejaron y olvidaron la palabra de Dios. Busquemos en la Biblia, Osea capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas capítulo 4, versículo 6. Leamos juntos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Su criterio ya no era la Biblia, sino su pensamiento y el criterio del mundo. Finalmente abandonaron su fe y se desviaron. Eventualmente el juicio vino sobre ellos. La iglesia de Sardis tuvo que arrepentirse. Lo que la iglesia de Sardis realmente necesitaba era arrepentimiento. Lo que una persona no salva realmente necesita es arrepentirse para ser salva. Lo que necesita un creyente que está espiritualmente dormido es arrepentirse y abandonar el pecado para restaurar su relación con Dios. El Señor mandó despertar hacia la iglesia de Sardis. Si continúan durmiendo, el Señor dijo que vendría como un ladrón. Las palabras aquí no se refieren al regreso del Señor. Un día de repente vendrá la disciplina del Señor. Hermanos y hermanas, antes de que el Señor dé disciplina, el Señor quiere que los arrepintamos primero.
si pospones el arrepentimiento hasta el final, el Señor tomará el látigo de la disciplina. ¿De acuerdo? Los cristianos debemos vivir siempre una vida despierta de fe. No debemos dormir en el pecado y los placeres del mundo. El día en que el Señor vendrá de nuevo está muy cerca. Debemos despertar hacia la obra del Señor y predicar diligentemente el Evangelio que salva almas a las personas que nos rodean. Noé construyó diligentemente un arca para el juicio y siguió diciéndoles a los que lo rodeaban que escaparán. Nuestra fe debe ser como la de Noé y debe ser una fe siempre preparada. Veamos el versículo 4, Apocalipsis, capítulo 3, versículo 4. Leamos juntos. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Había muy poca gente en la iglesia de Sardis, pero había algunas personas que no han manchado sus vestiduras. Se han puesto las vestiduras de salvación y no han manchado sus vestiduras con la inmundicia del mundo. No solo fueron salvos, sino que vivieron una vida cristiana digna. Cuando una persona es salva, su alma se reviste vestidura de salvación. Isaías, capítulo 61, versículo 10. Leamos juntos. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeo de manto de justicia, como a novio me atavío y como a novia adornada con sus joyas. Me vistió con vestiduras de salvación. Y el hecho de que sus ropas fueron blancas significa que vivieron una vida justa de fe en este mundo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 8. Leamos juntos. Ya ella se le ha conocido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Las acciones justas de los santos. Los que reciben la salvación y viven dignos del Evangelio del Señor, visten vestiduras blancas en sus almas. El Señor quiere que las personas salvas vivamos así. Busquemos en la Biblia. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses capítulo 1, versículo 27. Busquemos en la Biblia, Filipenses capítulo 1, versículo 27.
Vamos a confirmar, vamos a vivir dignos del Evangelio del Señor. Dios mandó como así. Leamos juntos. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, compartiendo unánimes por la fe del Evangelio. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Pero la gran mayoría de las personas en la iglesia de Sardis no vivieron de manera digna del Evangelio de Cristo. Sin embargo, incluso entre ellos, había algunas personas que solo tenían su mirada puesta en el Señor y vivían rectamente. Hay muchas iglesias en Trujillo, pero probablemente solo unos pocas se visten de blanco y caminan con el Señor. Dios no se complace en la mayoría de los incrédulos, pero aunque sea una minoría, Él se regocija en aquellos que guardan la fe y practican su palabra. Nosotros también debemos esforzarnos por ser como ellos. El mundo puede no reconocernos, pero el Señor sí lo hace. Como esta su vestidura es blanca y limpia o está manchada, debemos ser personas que el mundo rechaza, pero que Dios no niega. Nuestro Señor se complace en dar su reino a ese pequeño grupo de personas fieles. Busquemos en la Biblia San Lucas, capítulo 12, San Lucas, capítulo 12, versículo 32. Leamos juntos. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros su reino, el cielo. Versículo 5. Leamos juntos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos y hermanas, en este versículo, el que venciere significa el que es salvo por la fe. ¿Entienden? En 1 Juan capítulo 5, versículo 4, dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El que se salva por la fe es el que venciere. El Señor dijo que sus nombres no serían borrados del libro de la vida
sino que sus nombres serían confesados ante el Padre Celestial y los ángeles. Significa que sus nombres serán definitivamente escritos en el libro de la vida. La Biblia habla a menudo del libro de la vida. Él dice que los que se salvan tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Sin embargo, si leemos las palabras sobre el libro de la vida, hay algo que podemos saber. Significa que el nombre de cada persona está escrito en el libro de la vida desde el momento en que nace. Porque nuestro Señor derramó su sangre y murió por todos. Y los pecados de todos en este mundo son todos perdonados. Busquemos en la Biblia, Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Leemos juntos. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. La muerte por todos. Por todos. ¿Nosotros también? ¿Nosotros también? ¿Yo también? Sí, incluido, sí. Como dicen estas palabras, nuestro Señor murió por todos. No todos creen. Por los pecados del mundo entero, por todos en este mundo. El Señor murió en la cruz. Por eso el nombre de todos está escrito en el libro de la vida. Sin embargo, si una persona no cree en el Evangelio y no recibe la salvación hasta el momento de su muerte, el nombre de esa persona será borrado del libro de la vida. Será borrado del libro de la vida. Cuando muere, su nombre se borra para siempre y estará delante juicio de Dios. Salmos capítulo 69, versículo 28. Leamos juntos. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Los nombres de las personas no salvas son borrados del libro de la vida. Es porque rechazaron el amor de Dios hasta el final. Porque no prestaron atención a la cruz de Cristo. Por lo tanto, debe nacer de nuevo antes de morir. Pero los cristianos no somos así. Cuando sean salvos, cuando crean en el Evangelio en su corazón, los nombres escritos en el libro de la vida en ese momento nunca más serán borrados, sino que quedarán grabados para siempre. Nunca se puede borrar de nuevo. Su nombre grabado en la sangre de Cordero Jesucristo nunca podrá ser borrado. ¿De acuerdo? ¿Entienden? ¿Están vuestros nombres escritos en el libro de la vida? ¿Cómo es? Los nombres de los que trabajaron duro por el Evangelio junto con el apóstol Pablo están registrados en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4. Filipenses
Filipenses capítulo 4. Busquemos en la Biblia. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Busquemos en la Biblia. Leamos juntos. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que compartieron justamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Hermanos y hermanas, pero una persona cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida se convierte en la persona más miserable del mundo. ¿Por qué? Porque Apocalipsis capítulo 20, versículo 15 dice así, leamos juntos, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos y hermanas, parece que la mayoría de las personas que asistieron a la iglesia de Sardis no tenían sus nombres en el libro de la vida. El Señor se preocupó mucho por este hecho y nos pidió que nos arrepintiéramos rápidamente, fuésemos salvos y pusiéramos nuestro nombre en el libro de la vida. Nosotros deberíamos saber esto. Aquellos que no reciben la salvación asistiendo a una iglesia que realmente predica el Evangelio, realmente padecerían cuando crucen a la muerte. Si preste atención, podría haber sido salvo, pero el Evangelio exacto estaba tan cerca, pero no pude aceptar este Evangelio y terminé en este infierno de castigo eterno. Realmente apretarás los dientes y te arrepentirás. Nunca debería haber una persona así entre nosotros. No habrá nada más feliz que tener su nombre claramente escrito en el libro de la vida. Además, estamos viviendo en la era de la gracia. Cuando termine la era de la gracia, el Señor regresará al aire y todos los santos salvados serán arrebatados. Los que no sean salvos entrarán en los 7 años de tribulación. El tiempo de tribulación no hay posibilidad de salvación nuevamente. Después de todo, su nombre se borra automáticamente del libro de la vida. Todo lo que le queda es la tribulación y el juicio. Adorará a la bestia, el anticristo, y será arrojado al lago de fuego eterno con Satanás. Leamos juntos. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. Leamos juntos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos,
hemos escuchado las palabras del Espíritu Santo sobre la iglesia de Sardis hoy. Debemos comprobar nuestra fe a través de estas palabras. Soy una persona usada por el Espíritu Santo y estoy viviendo en obediencia a la palabra de los obreros del Señor. Soy realmente una persona salva. Está mi nombre escrito en el libro de la vida. ¿Será que estoy durmiendo en mi fe? Soy como persona que viste la ropa blanca de la iglesia de Sardis. Estoy recibiendo constantemente la gracia del Espíritu Santo a través de la comunión con la palabra de Dios. Debemos revisarnos a nosotros mismos. En la iglesia debemos estar cerca de aquellos que obedecen la palabra del Señor y dan ejemplo de fe y comparten el destino, las alegrías y las penas de la iglesia. Es como recorrer el camino de los discípulos del Señor que compartieron su destino. Alegrías y tristezas con el Señor hace 2000 años, cuando recibimos constantemente la gracia del Espíritu Santo en la iglesia. Finalmente, cumpliremos nuestro papel como la luz y la sal del mundo y los convertiremos en hijos del Señor que son alabados por el Señor. El sermón de hoy termina aquí. Vamos a orar. Vamos a orar. Dios Padre, misericordioso, aprendimos acerca de la iglesia en Sardis. Gracias por su amor, gracias por su gracia al morir por nuestros pecados. Alabamos el amor y damos gloria, la gracia de Jesucristo que murió por nosotros. La iglesia de Sardis no conocía el amor del Señor y olvidó su gracia. Tenían fama de estar vivos, pero en realidad sus vidas estaban muertas. Dios, nosotros no queremos olvidar su amor y gracia, sino vivir en respuesta en su gracia. Ayúdanos para que podamos vivir con más dedicación por ti, Señor, por favor. Fortalécenos para que vivamos con fervor y pasión para ti. Por favor, ame más a nuestra iglesia de Trujillo. Por favor, guía y protege a todos los que están sentados aquí con aún más gracia del Señor. Esperamos que esté con nosotros esta tarde y nos dé a todos la gran gracia del Señor. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.